Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de un tema que honestamente, sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La respuesta que todos esperan. Exacto, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estoy hablando de cualquier cosa. Vamos a analizar, debatir y, por qué no, también un poco de chisme, pero siempre desde el respeto y la admiración. Vamos a desentrañar la gran pregunta que muchos se hacen: ¿qué onda con Kerem y Hande? ¿Están, no están, qué está pasando en sus vidas? Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, sobre todo, mucha diversión. Vamos a explorar sus carreras, sus momentos juntos, los rumores, las especulaciones, y trataremos de armar el rompecabezas completo. Espero que estén listos porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no duden en dejar un buen like si disfrutan lo que ven, porque eso también me ayuda un montón. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, y no solo por su talento individual, sino por la química explosiva que irradiaban juntos en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkab en turco, que para muchos marcó un antes y un después en sus carreras. Fue una verdadera locura, ¿verdad? La serie fue un éxito rotundo y con ella, la conexión entre ellos. Las miradas, las sonrisas, las escenas románticas. Todo alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. Y claro, la gente, nosotros, nos volvimos locos. Queríamos saberlo todo. ¿Eran una pareja de verdad? ¿Estaban juntos? Para entender la magnitud del fenómeno, hay que recordar el contexto. Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, España, y muchos países de Europa y Asia. La historia de Eda, una joven que busca vengarse de un hombre rico que le arruinó la vida, y Serkan, el empresario exitoso que la contrata, cautivó a millones. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto que catapultó la serie a la fama. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en íconos del romance moderno, y su relación en la pantalla fue tan convincente que el público se ilusionó con la idea de que el amor traspasara la ficción. Y la verdad, durante un tiempo parecía que la respuesta era un rotundo sí. Vimos fotos, vídeos, declaraciones, gestos que confirmaban que algo especial estaba ocurriendo. Disfrutaban mucho de su compañía, viajaban juntos, se dedicaban palabras bonitas. Parecían estar en la cúspide del amor. Recordemos algunos momentos icónicos. Las fotos en las playas de las Maldivas, donde lucían radiantes y enamorados. Los románticos paseos por las calles de Roma, donde fueron captados por los paparazzi, confirmando las sospechas de una relación. Las publicaciones en redes sociales, donde se dedicaban mensajes de cariño, felicitaciones y muestras de afecto. Las entrevistas, donde se elogiaban mutuamente, resaltando sus cualidades y su conexión. Todo apuntaba a una relación sólida y prometedora. No podemos olvidar las constantes declaraciones de cariño y admiración mutua. Se veían felices, enamorados. Y nos hacían soñar a todos. La complicidad que compartían era innegable y su afecto mutuo se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Parecían estar viviendo un cuento de hadas en la vida real. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones son complicadas, y lamentablemente, el cuento de hadas no siempre termina en un felices para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Las fotos conjuntas disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas, y las noticias sobre sus proyectos individuales comenzaron a eclipsar cualquier mención sobre su relación. El brillo que antes irradiaban pareció atenuarse y los fans, con el corazón encogido, comenzaron a vislumbrar el fin de la historia de amor. Y luego llegó la noticia que rompió el corazón de muchos, la separación. La confirmación de que Kerem y Hande ya no estaban juntos.
Fue un shock para algunos, una decepción para otros, y un alivio para aquellos que siempre prefirieron mantener cierta distancia con respecto a la pareja. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Esta es la pregunta del millón, y lamentablemente la respuesta no es tan sencilla. La verdad es que como en la mayoría de las rupturas, hay múltiples factores involucrados. No podemos saber con certeza qué sucedió a puerta cerrada, pero podemos analizar algunas de las posibles razones que se mencionan y que se especulan en los medios. Una de las teorías más comunes es la diferencia de agendas y prioridades. Ambos son actores muy exitosos, con carreras en ascenso. Es posible que el trabajo, los proyectos individuales y la presión mediática hayan afectado la dinámica de la relación. La distancia física, al tener proyectos en diferentes lugares, pudo haber dificultado mantener la conexión. Recordemos que en el mundo del espectáculo el tiempo es oro y las exigencias son constantes. Las giras promocionales, los rodajes en diferentes países, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Otra teoría es la compatibilidad a largo plazo. Aunque la química en pantalla era innegable, la realidad es que las personalidades y los estilos de vida pueden ser muy diferentes. Quizás con el tiempo descubrieron que no eran compatibles a largo plazo, y decidieron tomar caminos separados para ser felices. A veces la pasión inicial puede desvanecerse y las diferencias de carácter, de intereses y de expectativas pueden aflorar. Es posible que tras la euforia inicial, Kerem y Ande se hayan dado cuenta de que sus caminos no estaban destinados a cruzarse para siempre. La madurez y la introspección son clave en cualquier relación, y quizás la conclusión fue que lo mejor era seguir adelante por separado. También hay rumores sobre terceras personas. Aunque no hay confirmación oficial, siempre existen especulaciones sobre posibles infidelidades o nuevas relaciones. La presión mediática y la fama pueden ser un arma de doble filo, y a veces, pueden afectar la estabilidad de una relación. En el mundo del entretenimiento, los romances fugaces y las traiciones son moneda corriente. La tentación, la exposición pública y las nuevas oportunidades pueden poner a prueba la fidelidad y la confianza. Es posible que en algún momento Kerem o Ande hayan sucumbido a la tentación, o que simplemente hayan conocido a alguien que les hiciera replantearse su relación. Sin embargo, independientemente de las razones, la realidad es que Kerem Bürsin y Ande Erçel ya no están juntos. Ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Kerem, por su parte, ha participado en varios proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sigue siendo uno de los actores más populares y codiciados del momento. Después de Love is in the Air, participó en la serie Edep, que le dio la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor y consolidar su posición en la industria. También incursionó en el cine con la película Eflatun, donde interpretó un papel dramático que fue muy bien recibido por la crítica. Además ha trabajado en proyectos internacionales, como su participación en la serie Un altro Doman, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación seria. Ha mantenido su vida privada con cierta discreción, enfocándose en su trabajo y en su desarrollo personal. Ande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Después de Love is in the Air, protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde interpretó un papel complejo y desafiante que le permitió mostrar su capacidad interpretativa y su crecimiento como actriz. También ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales, lo que demuestra su popularidad y su influencia en el mundo de la moda y la publicidad. Ha sido portada de revistas de renombre y ha asistido a eventos de prestigio, consolidando su imagen como una de las figuras más relevantes del entretenimiento turco. También ha tenido relaciones sentimentales, pero siempre ha mantenido su vida privada con mucha discreción. ¿Y ahora, podemos esperar del futuro? ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? La verdad es que, como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del entretenimiento, todo puede pasar. Pero por ahora parece que ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. La posibilidad de una reconciliación es remota, pero no imposible.
En el pasado hemos visto casos de parejas que, después de un tiempo separados, han decidido darse una segunda oportunidad. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande parece que ambos han decidido seguir caminos separados y construir sus propias vidas. La madurez, el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad individual son prioridades en este momento. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan cosechando éxitos, y nos sigan regalando su talento en la pantalla. Y por supuesto que sigan siendo felices y encuentren el amor y la estabilidad que merecen. Tanto Kerem como Hande son jóvenes, talentosos y tienen mucho camino por recorrer. Seguramente nos sorprenderán con nuevos proyectos, nuevas interpretaciones y nuevas experiencias. Lo importante es que sigan disfrutando de sus carreras, que sean felices y que sigan brillando con luz propia. En conclusión, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una pareja que nos hizo soñar. Su historia de amor, aunque terminó, nos dejó muchos momentos inolvidables y nos enseñó que a veces, las cosas no son como parecen. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en sus carreras. Su relación fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su separación generó tristeza y decepción. Sin embargo, la vida continúa y ambos han demostrado ser fuertes y resilientes. Han sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos repasado la historia de Kerem y Hande, hemos analizado los rumores y especulaciones, y hemos intentado dar respuesta a la gran pregunta que todos nos hacemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o si quieren compartir algo, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Así podemos debatir y compartir. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.